Vamos a conversar con nuestro entrevistado. Le vamos a volver a dar la bienvenida a Emir Sader, sociólogo, politólogo brasileño, un amigo de la casa, un referente para pensar Brasil y la región. Bienvenido, Emir. Gracias. Hola, Emir, por conectarte. Muchas gracias. Buenos días. Buen día, querido Emir. Acá te saludamos Sol, Emilia, Icachi, Matías Casiahue. Bueno, Emir, te vamos a aprovechar, te vamos a sacar el jugo hoy, sí, ¿no? Un poco veníamos introduciendo que está sucediendo esta cumbre de los BRICS allí en tu patria. Contanos un poco cómo, bueno, qué representa, ¿no? Este proyecto o la consolidación de los BRICS, ¿no? Como un polo de poder del sur global, como lo venís analizando, frente a la hegemonía por allí de esto que venía comentando Cachi del G7 y el sistema financiero comandado por Estados Unidos. Bueno, el surgimiento de los BRICS, a mi juicio, es el primer gran acontecimiento del siglo XXI, el más importante hasta ahora, ¿no? Porque articula una alianza entre el poderío político y militar de Rusia, la fuerza económica de China, la capacidad de articulación que tiene Brasil en escala latinoamericana y mundial, y una cantidad de países que están en la cola para entrar, incluso países petroleros, ¿no? Eso significa el sur del mundo, la nueva articulación del sur del mundo frente a una hegemonía declinante de Estados Unidos. No sé si hablar decadente, declinante de Estados Unidos, y con una bomba de tiempo, que es el gobierno de Trump, ¿no? Que va a tener consecuencias trágicas, incluso positivas para Argentina, en el sentido que van a afectar la capacidad de dirección y todo que tiene Milei. Entonces es una situación nueva, muy importante. Esa reunión se da en ese marco, ¿no? En ese marco, con la participación importante de dirigentes políticos de todas las partes del mundo, ¿no? Río de Janeiro prácticamente paró tanto aire como tierra y como mar para facilitar la circulación y dar garantía de seguridad para el funcionamiento de la reunión. Bueno, ustedes ya vieron que salió un primer documento importante porque toca en temas centrales, ¿no? Toca en temas centrales, incluso en eso que mencionaron ustedes, ¿no? El tema de la desdolarización. No es un tema simple, pero le toca justamente a Dilma Rousseff como presidente del Banco de los BRICS hacer un informe sobre cómo se puede llegar a eso. Ya hay hoy intercambio entre dos países en monedas locales. No tiene sentido que Brasil y China hagan intercambio en dólar. Y eso es lo que más le afecta a Trump. Lo que más le duele a los BRICS es tocar en el tema de la desdolarización. Pero está toda una cantidad de otros temas que Lula mencionó en sus intervenciones, ¿no? Importantes de las decisiones de los BRICS. Emir, y justamente mencionás a Lula y se ha observado la ampliación de los BRICS de manera formal o ya acercamientos que se institucionalizarán con el tiempo. Pero ¿qué evaluación haces entonces del rol de Lula, del liderazgo, del ímpetu que ha mostrado en ampliar el bloque, en proyectarlo también hacia otros países del mundo? Bueno, una de las consecuencias es la consolidación de Lula como el principal líder hoy día del sur del mundo, ¿no? No es reconocido en Brasil porque aquí hay una política dura de atacar a Lula de todas las maneras posibles. Hice un artículo mencionando ese tema, pero es un reconocimiento internacional del liderazgo de Lula. También como presidente del Mercosur, ya hay un primer acuerdo hecho con algunos países de Europa, que es un paso adelante en el compromiso de Lula como presidente del Mercosur, va a llegar a concretizar ese acuerdo pendiente hace tanto tiempo entre el Mercosur y la Unión Europea. Muy importante para todos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Emir, yo te quisiera preguntar sobre un poco alguna de las agendas que han ido saliendo, digamos, bueno, está esto del sistema de pago SWIFT y buscar una alternativa, digamos, desde el plafón de los BRICS, está el planteo de los BRICS, ¿no? Donde Lula como presidente, ¿no? Y Brasil en el ejercicio de la presidencia pro tempore que dura un año, ¿no? Y que es rotativa entre los miembros del foro.
el planteo del impuesto a los 1.000 millonarios, el planteo de la nueva arquitectura financiera a través del Banco de los BRICS que está Dilma, pero ¿qué elementos crees que efectivamente pueden llegar a ser una realidad concreta en el corto plazo de toda esa agenda? ¿Qué se dice en Brasil? ¿Qué transmite Itamaraty, la Cancillería brasilera? ¿Cómo se está trabajando esa agenda más en concreto? Porque esto lo decimos para nuestra comunidad. Desde la salida de Javier Milei, tonta salida de la posibilidad de que Argentina integre los BRICS, la sensación que hay en Argentina es que los BRICS es un tema que nos queda lejísimo, y cuando uno va a Brasil, la discusión de los BRICS está en cotidiano, en la prensa, en la comunicación, en la política brasilera, en los debates parlamentarios. ¿Qué se está filtrando de toda esa agenda realmente de transformación del orden mundial, ¿no? Bueno, eso es pendiente, pero las iniciativas que ha tomado Dilma Rousseff como presidente del Banco de los BRICS son muy importantes. No sé si vieron, en varios niveles, ¿no? Con acuerdos, liberación de recursos, etcétera, en escala muy importante. Esa es una de las instancias que ya existe, Banco de los BRICS, ¿no? Pero hay que articular otras instancias que puedan materializar esas decisiones importantes que ha tenido hasta ahora los BRICS. No hay una estructura político-administrativa que permite, que garantice hoy día que esas decisiones van a tener consecuencias concretas. Es un tema que se plantea. Hoy todavía está la reunión con temas menores, medio ambiente, etcétera, pero seguro que ese tema se va a plantear. Cómo implementar esas decisiones importantísimas tomadas. Y creo que Lula va a ser fundamental en eso, ¿no? Brasil será seguramente un instrumento para implementarlo, pero hay que tener aliados importantes en Asia, en África, para que se materialicen esas decisiones de los BRICS, ¿no? Los BRICS son un proyecto. Como digo, solo el Banco de los BRICS tiene una materialización concreta. El resto de las cosas hay que implementarla. Es muy real la preocupación que ustedes plantean, ¿no? ¿Cuáles, Emir, crees que son los principales desafíos que tiene este bloque de integración, ¿no? Política y estratégica en este contexto? Bueno, creo que ese es uno de ellos, ¿no? Ese es uno de ellos, ¿no? Cómo implementar esas decisiones. Y después, cómo dar continuidad a eso, ¿no? Una reunión muy importante. Ya los BRICS no serán lo que eran hasta ahora, pero cómo combinar intereses que no son necesariamente los mismos entre tantos países y cómo hacer con que se reinserte el sur del mundo en la realidad del mundo contemporáneo, ¿no? Relación con Europa, relación con Japón, relación con otros sectores, ¿no? Entonces es un tema que está planteado ahora. Se supone que Lula hará una intervención final, exactamente planteando esos destinos futuros, qué pasos futuros habrá de los BRICS. Pero esa reunión seguramente es una reunión que cambia la dimensión, la proyección de los BRICS hoy en el mundo. Emir, y junto con esta dimensión financiera que venís analizando y de reconfiguración del orden mundial del poder, también hay algo que está en agenda desde hace un buen tiempo que tiene que ver con la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Y Lula lo ha impulsado particularmente con mucha fuerza. ¿Por qué crees que es importante o cuál es su relevancia geopolítica? Bueno, hace tiempo que Brasil plantea la necesidad de ampliar el Consejo de Seguridad. Piénsenlo bien, 5 países tienen el poder de veto. Basta que uno ejerza su poder de veto, una resolución no funciona. Por eso las Naciones Unidas están fracasadas en su estructura actual. Lo que se pretende es, antes de todo, ampliar el Consejo de Seguridad con otras potencias, sobre todo otras fuerzas, sobre todo las fuerzas emergentes, ¿no? Entre las cuales estaría Brasil, pero estaría muchos otros países más. Hoy día la estructura misma de Naciones Unidas le impide tener, no se ha pronunciado sobre temas tan importantes como lo que está viviendo el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, es una de las resoluciones, está incorporada en la resolución general, la democratización de las Naciones Unidas, ¿no? Que eso significa eso, básicamente, antes de todo, ampliar los miembros
permanentes, no solo los que están periódicos, los permanentes del Consejo de Seguridad, por lo menos incorporando a 5 o 6 países del sur del mundo. ¿Qué países serían esos, Emir? ¿Cómo? Además de Brasil, ¿no? Sexta economía mundial, no estamos hablando de Brasil, no importa, digamos, es la sexta economía mundial. Pero ¿qué países podrían llegar a ser? No, esos que están en los BRICS, ¿no? Brasil, África del Sur, entre tantos otros, ¿no? Que son países, potencias intermedias importantes en el mundo, ¿no? Que representan el sur del mundo, que hoy tiene un peso importante en la economía mundial, ¿no? Sobre todo plantear el tema de ampliación del Consejo de Seguridad. Y a lo mejor terminar con esa historia del veto, porque basta que un país decida vetarlo, la resolución no sale. Entonces, entre intereses de Rusia, de Estados Unidos, etc., casi nada sale del Consejo de Seguridad. Entonces, hay que democratizarlo. Yo creo que incorporar los países de los BRICS, sobre todo, el Consejo de Seguridad, ¿no? Sí, me parece que ha quedado fuera de realidad ese consejo, ¿no? Estamos hablando de, efectivamente, son los 5 ganadores de la segunda posguerra. Sí, vamos a decirlo claramente. China entró no por su poderío económico, entró cuando consiguió la bomba atómica. Exacto. Ese fue el criterio para ingresar, ¿no? Exactamente. Y el acuerdo con Kissinger, ¿no? Del año 79, porque hasta esa fecha el estado que reconocían era Taiwán, ¿no? Por China, ¿sí? Ni más ni menos. Después ahí hubo un cambio de ecuación sensata, por cierto. Digamos, ¿no? América Latina se ha vuelto el continente más importante del mundo. Claro. Porque es el único continente en el que hubo y hay gobiernos antineoliberales, que ha generado una nueva generación de dirigentes políticos que son los más importantes dirigentes hoy día de la izquierda en escala mundial. Está absolutamente ausente, ¿no? Clarísimo, tal cual. Emir, ¿cómo se lee la ausencia de Xi Jinping en la cumbre? No, eso podría pasar, como el caso de Putin también, pero la derecha pone mucho destaque en eso, ¿no? Pero mandó un representante importante, ¿no? Que estuvo ahí representando los intereses de China. Y nadie niega que las relaciones entre Brasil y China son las más estrechas posibles hoy día entre los dos países. No significa para nada disminuir la importancia. Pero claro, tiene otras tareas, ¿no? Para desplazarse a una reunión como esa. Pero su representante tuvo un papel importante en la reunión, ¿no? Estuvo presente en China de manera significativa en la reunión. Perfecto. Y China hoy es lo que usted sabe lo que es, ¿no? Estados Unidos hoy ya no es la principal potencia tecnológica del mundo y económicamente China se está emparejando con Estados Unidos, ¿no? Esa es la fisionomía de ese nuevo siglo XXI, ¿no? Emir, una lectura en clave regional, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos también de que Brasil sea el gran aglutinador, ¿no? De por lo menos los países donde tenemos posibilidad de armar algunas alianzas para la inserción de América Latina en los BRICS, ¿no? No solo desde Brasil, que es un poco lo que vinimos leyendo en los años anteriores, como quizás una especie de debilidad, ¿no? De Brasil insertándose quizás, entre comillas, solo a sentarse por ahí en una potencialidad que le puede dar, ¿no? La integración regional, obviamente con las dificultades que tenemos en este momento. No, hay dos elementos. Uno es Brasil presidente de Mercosur. Otro es la relación de Brasil con México, ¿no? Estrecha ahora la venida de Claudia, etcétera, que son las dos grandes potencias latinoamericanas hoy antineoliberales. Es por ahí que puede avanzar esa consolidación. Pero está claro que depende también del futuro político de Argentina, ¿no? Depende de quién si acepte la posibilidad de ganar y cambiar la situación política de otro país importante. Hay que acordar que el abrazo que se dieron Néstor y Lula en 2002 fue el comienzo de los procesos de integración latinoamericana. Desde entonces los dos países han caminado juntos y ahora esa ausencia de Argentina en esa línea es un problema grave, ¿no? Entonces el futuro va a depender también del futuro de Argentina. Pero repito, hay la presidencia de Brasil en el Mercosur y hay la relación estrecha ahora de Brasil con México. Son los dos pilares que tenemos hoy día para poder
proyectar una nueva integración latinoamericana, una nueva inserción de América Latina en el mundo. Excelente, Emir, esa ecuación de poder regional, ¿no? Mercosur más México, tenés la integración latinoamericana en su conjunto, ¿no? No sé si nos estará escuchando ahí. Un momento de publicidad. Ahí está, no pasa nada. Está publicado en Argentina, Lula y la izquierda del siglo XXI. Lo pueden buscar también en Amazon, pero hay en Argentina que está en las librerías de Buenos Aires, por lo menos. Lula del siglo XX. Ahí están las ideas que tengo yo actualmente, algunas más de esas que he hablado hoy día. Qué lindo. Ponelo de nuevo en pantalla. Sí, Lula y la izquierda. Ponelo el libro de nuevo en pantalla. Ahí está. Y ¿sí? la izquierda del siglo XXI. Última publicación, último libro de Emir Sader, ¿sí? Lo vamos a buscar en las librerías. Lo estoy yendo a buscar, sí. Para mostrarlo en... La segunda edición, subtítulo, Neoliberalismo y Post-Neoliberalismo en Brasil y en América Latina. Excelente, extraordinario. Vamos a hacer alguna promoción del artículo, del libro en algún artículo de la página de Nodal, también para vender de verdad un libro que está cargado de ideas. Y a propósito de eso, te voy a hacer una pregunta también, Emir, que tiene que ver un poco con este Lula, pero del Lula de los movimientos populares, ¿no? Del Lula dirigente sindical, del Lula que en su presidencia, que más que el Lula, digo, ¿no? Que el Brasil en su presidencia lanzó el foro, relanzó, potenció el foro de participación de la sociedad civil, con la organización, digamos, y la presencia notable, fuerte, de los movimientos populares, ¿sí? Vimos ahí una escena muy bonita, la vamos a pasar, espero después, de João Pedro Stedile, el máximo referente del movimiento sin tierra del Brasil, participando, hablando en la cumbre a nombre de los movimientos populares, ¿no? Y al foro de la sociedad civil que participó en los BRICS. ¿Qué capítulo, qué mención te hace esa escena que se vio y que fue muy distintiva de esta cumbre? Uno se olvida un poco la trayectoria de Lula, ¿no? Vino de la región más pobre de Brasil. Ahora el Nordeste es la región que más se ha desarrollado, pero en aquel momento es la más pobre, ¿no? Con 8 hermanos, algunos han muerto. Hizo un viaje de 13 días en Pau de Arara hacia el sur de Brasil. Fue todo, lustrabota y todo, hasta que llegó a ser líder sindical y con eso lideró las 2 principales huelgas en contra de la dictadura. Fue candidato a la presidencia de Brasil algunas veces, perdió la elección hasta que ganó. Y ahí fue el cambio de Lula, el cambio de Brasil. Uno se olvida esa trayectoria de él cuando lo ve en medio de los personajes más importantes del mundo, ve lo que él fue, antes de todo un líder sindical, y de alguna manera se mantiene todavía con esa imagen de líder sindical y articulador de los movimientos sociales, ¿no? Entonces no es solo un líder político, un líder ideológico, ¿no? Es un líder de las fuerzas sociales. Y espero que como coordinador de Mercosur promocione también la articulación, coordinación de movimientos sociales, por lo menos de Mercosur, pero además de México también con la relación estrecha que tiene ahora con Claudia. Mire, en ese sentido, ¿no? Decíamos hace un rato el gesto político que tuvo Lula visitando a Cristina Fernández de Kirchner en su casa, donde está injustamente presa, en el marco de la cumbre donde asumía, ¿no?, la presidencia del Mercosur, ¿no? Eso fue para nosotros y nosotras un gesto, ¿no?, hacia Cristina, y no solo hacia Cristina, sino todo el movimiento nacional y popular argentino. ¿Cómo viste esa visita? Sabemos que sos cercano a ambos, ¿no?, que los conoces muy bien y que... Lo sentí con orgullo. Orgullo de que Lula asume sus responsabilidades, ¿no? Fue a visitar a Cristina, al igual que algunos dirigentes argentinos lo fueron a visitar en la cárcel, ¿no? En la cárcel. Y él retribuye eso, ¿no? Retribuye a Argentina, a varios dirigentes. Y con Cristina una relación muy estrecha, ¿no? Fue importante romper ese cerco y estar con Cristina, darle un abrazo, conversar, etcétera, ¿no? Yo creo que es algo fundamental. Esa solidaridad tiene que ser un elemento inherente de todos los líderes populares, locales, nacionales e internacionales. Sin esa solidaridad no hay internacionalismo, no hay articulación de alianzas
y no hay reconocimiento de los liderazgos, no fue un reconocimiento de liderazgo de Cristina, ¿no? Ay, fue para ustedes un orgullo, para nosotros y nosotras también, por supuesto, una emoción muy grande. Digo, asumiendo esto que decís, ¿no? La actitud de reconocer esa historia compartida, de lucha, de proyección de una patria que necesita. Y luchar contra la judicialización de la política, contra el lawfare, del cual Lula fue víctima, Dilma fue víctima, Cristina. Yo hice un artículo demostrando cómo se dio la vuelta a todo eso en Brasil, que salió en página 12, y que Argentina lo puede hacer. Pero eso, claro, la diferencia entre los dos es que hoy tiene un judiciario en Brasil que reconoce los errores de su pasado y dice que Dilma y Lula son inocentes. Los de Argentina todavía no. Pero sin democratización del judiciario no habrá democracia en nuestros países, ¿no? Y hablando de democratización del Poder Judicial, justo acá tenemos un montón de comentarios para vos en el chat. Por supuesto te están saludando, te están agradeciendo por acercarte a Nodal con tu análisis como siempre. Y también decía uno que me da risa, que nos salven un poquito Brasil y México, por favor. Decía acá un argentino, una argentina, pero te saludan desde Uruguay, desde Venezuela, desde Ecuador. Y bueno, coincidiendo con que la solidaridad es fundamental para el internacionalismo, luchar contra el lawfare, contra la guerra jurídica, sin ninguna duda, es un aspecto central. Así que estoy coordinando junto con otros compañeros un libro sobre el futuro de América Latina. Lo estamos cerrando este mes. Va a salir el segundo semestre con 20 grandes autores latinoamericanos, incluyendo Cristina, incluyendo Lula, incluyendo Álvaro García Linera, etcétera, etcétera. Entonces, volveré a hablar con ustedes cuando salga el libro para presentar el futuro de América Latina. Tenés que venir y lo presentamos acá en Argentina. Claro. Es más, lo presentamos en la casa de Cristina. En San José 1111 lo presentamos. No, espero poder, ya consulté si le puedo llevar el libro, ¿no? A ver si hasta allá será posible hacerlo, ¿no? Pero además hacemos una presentación del libro, si sobre todo el clima acompaña, en la calle. Porque hay un texto de Cristina. Por eso, sería hermoso, mira, hacemos la presentación bien popular ahí en la calle, donde estamos periódicamente y muy asiduamente saludando a la Cristina. Pedimos colaboración con bancos y sillas a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que está ahí cerquita. Hacemos la presentación ahí. Lula lo usaba, yo también, en todas las 4 caravanas que hizo por todo el país, ¿no? Entonces lo mantengo acá como recuerdo de ese paso fundamental que hizo Lula, 4 caravanas por todo el país con preparación de su reelección. Gracias a todo, nos volvemos a ver entonces. Sí, maravilloso. Emir, gracias por tu tiempo, por tu militancia, por tu compromiso, por tu batalla de ideas. Sí, que por supuesto en Nodal seguimos con atención. Fue un placer tenerte en el seminario. Con mi amor por Argentina. Y el amor a Argentina para con vos, ¿no? Sí, te queremos mucho, Emir, te respetamos mucho, respetamos tu coherencia, obviamente te leemos, te seguimos y sos uno de nuestros grandes intelectuales integrales, ¿no? De esos intelectuales que hacen tanta falta, que se reproduzcan de a miles. Y bueno, vos sos parte de esa escuela, así que te mandamos un abrazo enorme, Emir. Te estaremos seguro llamando y bueno, para el libro, por supuesto. Gran abrazo. Gran abrazo, Emir. Un abrazo. Vayan y compren ustedes, comunidad, que se acaban de enterar, como yo, que está en castellano, Lula y las izquierdas del siglo XXI.